Sonríe, hermano, que Cristo le ama. Amén. Mire, si nosotros que tenemos a Cristo en nuestro corazón, que nosotros hemos recibido al Señor un día, que Dios ha cambiado nuestra vida, ¿no vamos a estar nosotros contentos, hermano? ¿Cuántos dicen amén? ¿No vamos a estar nosotros alegres de que Dios nos ha dado vida en abundancia? ¿No vamos a estar contentos que Él nos dio salud? ¿No vamos a estar contentos de que Él nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento que guarda nuestros corazones? Tenemos que estar contentos, hermano. Amén. Porque la palabra de Dios dice que hay muchos que pagarían por sentir, por ver, por escuchar lo que ustedes piensan, lo que ustedes escudriñan en la palabra, entender la palabra. Hay gente que pagaría por eso, dice la palabra. Hay muchos sabios del mundo, amén, que ganan premios Nobel de química, de matemática, de lo que sea, pero leen un solo versículo de la Biblia y no lo entienden. Y nosotros no tenemos tal vez estudio, pero leemos un versículo y lo entendemos. Y eso es una razón para celebrar la gloria de Cristo. Porque lo más difícil para el hombre es darse cuenta que necesita de Dios. Y nosotros nos hemos dado cuenta que necesitamos de Dios. Por eso estamos acá. Así que le voy a pedir un fuerte aplauso para el Señor, para el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el que dio su Hijo por ti. ¿Cómo no vamos a estar alegres? Dice el Salmo 42, lo leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ahora está haciendo calor. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Amén. Qué hermosa palabra, Salmo 42, 1. Como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama mi alma por ti, oh Dios, dice. Así clama nuestra alma. Cuando nosotros conocemos al Señor, disfrutamos de las bendiciones de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero sobre todo disfrutamos de la presencia del Señor. Amén. Nos gozamos en la presencia de Dios. Nos alegramos en el amor de Cristo. Vemos la misericordia de Dios todos los días. Vemos su amor en cada momento. ¿Cómo no va a clamar nuestra alma por ese Dios que nos ha dado todo? Porque el Señor nos dijo, yo te voy a dar un poco, una porción de mí. Yo te voy a dar todo. Y en la cruz Él entregó su vida, todo. Porque la vida es todo. A usted se le acaba la vida en este mundo y usted ya automáticamente o va al cielo, sabemos, o va a otro lugar. Pero ya esta vida terrenal termina. Y el Señor dice, clama nuestra alma, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, muy dentro de nosotros. Cuando usted conoció a Dios, automáticamente usted pudo sentir la presencia de Dios, pudo sentir todo lo que estábamos alejados de Dios, porque Dios dice, en un punto de la historia ustedes estuvieron conmigo cuando yo los creé, pero cuando se fueron de mis caminos, se alejaron. Amén. Y así como por un hombre entró el pecado y la destrucción y la maldición al mundo, por un hombre tenía que llegar la bendición, la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Y gracias a ese hombre que dio su vida, nosotros estamos hoy aquí. Amén. Y lo hemos recibido en nuestro corazón. Y si no lo hemos recibido, hoy es el momento para recibirle. Hoy es la fecha, que no sé ni qué fecha es, pero estamos 10 de agosto. Hoy es 10 de agosto del 2025. Si no lo recibiste, lo podés recibir. Totalmente gratuito. Lo único que el Señor dice es reconóceme como tu único y suficiente Salvador. Porque el Señor dijo, el que abre la puerta de su corazón, entraré a Él y cenaré con Él. Y Él va a cenar conmigo. Y esa presencia que nos ha inundado el corazón es la que el salmista decía, como siervo brama, así las corrientes, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Nuestra alma tiene sed de Dios. El mundo busca y busca muchas cosas. Busca dioses. En un momento en la historia buscaban dioses en el sol, después buscaban en la estrella, después buscaban en la luna, después está la Pachamama y después está el otro. No sabían, buscan en la tierra, no encuentran, buscan en el cielo, no encuentran.
porque no le es revelado. ¿Cuántos dicen amén? Pero a nosotros no fue revelado. Porque a usted le dice un hermano o cualquier persona, Dios es real, y usted dice, amén. Él mandó a su Hijo por mí, murió en la cruz para que yo tuviera vida en abundancia. Amén, yo lo creo. Cuando usted lee la Biblia, dice, esta es la palabra de Dios, usted lo cree. La Biblia dice, para aquellos que no entienden, mis palabras van a ser una locura. Pero para las que las entienden y las creen, va a ser poder. Y no es que le vamos a impartir el poder acá de que la triple unción, no, eso no. El poder de la salvación sobre todo. Porque el Evangelio de Cristo, no sé si usted lo sabe, pero el Evangelio de Cristo, el propósito del Evangelio de Cristo es la salvación del alma. ¿Cuántos dicen amén? Es el propósito del Evangelio, es el propósito de la palabra. El Señor dio su vida para que nosotros tengamos una oportunidad de llegar ante el Padre. Porque el Señor dijo, amén, solamente podréis llegar a Él a través de mí, dijo Jesús. ¿O no? Y hoy vamos a hablar un poco de eso, hermanos. Amén. Vamos a ir al libro de Lucas 19:4. ¿Quién vive? Y a su nombre. San Lucas 19:4. Un acontecimiento que seguramente usted conoce, escuchó, vio en una película, en un libro de cuentos, tal vez de los bíblicos. Pero algo que no simboliza, que significa, que ejemplifica lo que es Dios para nosotros, lo que tiene que ser para nosotros. Amén. Porque lamentablemente, como seres humanos, a veces incluso como cristianos, nos acomodamos. Llegamos a un punto tal vez en nuestra vida que estamos tranquilos y decimos, yo voy a la reunión, pongo mi ofrenda, pongo mi diezmo, canto, digo gloria a Dios y me voy a la casa. Y el otro domingo hago lo mismo. Y el otro día hago lo mismo. Cuando el Evangelio se convierte en una rutina para vos, nosotros automáticamente, nuestra mente, nuestro espíritu le quita la importancia. Mire usted, le recuerdo esto y ya con esto ya avanzamos. Me acuerdo que cuando yo estaba estudiando en la facultad, mis padres me dijeron, yo estaba en el servicio de alabanza, me dijeron, jamás dejes a Dios de lado por los estudios, me dijeron. Y yo, bueno, si así, voy porque no tienen que rendir ustedes el lunes. ¿No? No, porque vos no tenés que rendir, yo tengo que rendir. Pero me agarré de eso, hermano. Amén. Y la palabra de Dios dice, amén, que Él estará con nosotros todo el tiempo. Nos enseña que Él nos acompaña en nuestra vida. Que cuando no tengamos fuerzas, Él nos va a dar la fuerza. Que cuando estemos llorando, Él va a ser el que nos abrace primero. Entonces yo me aferré de esas palabras de mis padres y dije, bueno, está bien. Lo traté de incorporar en mi vida y dije, bueno, cuando tenga exámenes, yo igual voy a ir a la iglesia. Yo igual voy a ir a la iglesia. Y la pastora me dijo, me acuerdo, me dijo, si vos ponés primero a Dios, ya lo vas a tener todo. Y yo rendía lunes, rendíamos martes, todos los que tuvieron facultad, rindieron exámenes, saben cómo es. Y yo le doy gracias a Dios porque Él siempre me ayudó. Cuando nosotros decimos, no voy a ir a la iglesia porque tengo que hacer tal cosa, porque tengo que hacer otra cosa, indirectamente lo que estamos diciendo es, si yo voy a la iglesia y no hago lo que tengo que hacer, en este caso estudiar, agarrar un libro, estoy perdiendo el tiempo. Eso es lo que está diciendo usted. ¿No? No voy a la iglesia, me voy a quedar estudiando, porque si voy a la iglesia, ¿qué es? Perder el tiempo, parece. Esa mentalidad es la que hoy en día muchos tienen. Y que en el pueblo de Dios también había. Porque muchos decían, invito a la cena, deja que entierre a mi padre, deja que haga esto, deja que haga lo otro. Y el Señor, cuando el Señor tuvo que dar su vida, Él no dio ninguna sola excusa.
Mira qué grande que es el amor de Dios, ¿no? Él estaba en su trono y abandonó su trono. Se despojó de todo, lo escupieron, lo lastimaron, le hicieron todo, pasó lo peor que podía pasar a un ser humano. Por nosotros, siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, dice que en Él subsisten las cosas, fueron creadas por Él, para Él. Mire qué grande que es Dios, que Él tuvo que bajarse. Como nosotros no nos vamos a bajar un poco y decirle al Señor, heme aquí. La palabra de Dios dice, amén, en San Lucas 19, amén, San Lucas 19, versículo 4 dice, San Lucas 19, 4, y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Estos somos todos Zaqueo, hermano, acá. Acá somos todos Zaqueo, hermano. Porque un día estábamos lejos de Dios, pero el Señor nos recordó que nosotros necesitamos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿O usted cree que no necesita Dios? ¿Usted cree que Dios lo necesita a usted? No. El Señor creó el cielo y la tierra, creó el universo, nos creó a nosotros, creó todo lo que usted ve, todo subsiste por Él. ¿Y usted cree que Él lo necesita a usted? No. Pero nosotros lo necesitamos. Nosotros lo necesitamos. Y usted dirá, bueno, no lo necesito, ¿para qué lo necesito al Señor? Para que me sane, para que me dé el auto, para que me dé el trabajo, para que me dé el título. Primero para que te dé la salvación, que es lo más importante. Yo prefiero tener 3 centavos en mi bolsillo y ser salvo que tener 400 millones de euros e irme con un Ferrari para abajo. No sé usted, pero Zaqueo era una persona rica, era una persona importante, una persona conocida. Y el Señor le dijo, es necesario que hoy esté en tu casa. Hoy es necesario que Dios esté en tu casa. Y no en tu casa física, sino en tu mente, en tu corazón. Porque la palabra de Dios dice, usted se pone a pensar hoy en día, hay guerra, hay rumores de guerra. Y la palabra de Dios dice, ¿de dónde viene la guerra? Sino de la mente, del corazón, ¿no? Porque es así. Hoy en día, y antes, sobre todo cuando había más guerra todavía, el rey se levantaba y decía, quiero conquistar tal país. Bueno, preparar los soldados y vamos. A él se le ocurría y había aquí guerra. Hoy en día se le ocurrió tirar un misil y bueno, vamos a la guerra. Por nada, ¿o no? Por nada. A veces sin provocación. De ahí, del corazón del hombre, de la mente, viene todo. Por eso el Señor dijo, amén, es necesario que yo pose en tu mente, en tu corazón. No porque lo necesite yo, dice el Señor, es porque lo necesitas vos. Amén. Hoy en día estamos plagados de cristianos, amén, entre comillas, vamos a decir cristianos, amén, que predican y está todo yo, convertí tales personas, y yo levanté tanto, y yo hice tales iglesias, y yo esto, y yo estos ministerios. ¿Y el Señor dónde está? Porque el ministerio lo levantó el Señor. El evangelio de Cristo, la salvación es de Cristo, la gracia es de Cristo, la paz es de Cristo, el amor es de Cristo, la misericordia es de Cristo. El Señor dijo incluso, yo le doy, al que yo quiero le doy. Amén. Pero hoy en día, amén, se ha predicado así, de que prácticamente Cristo no necesita a nosotros. Había una persona que una vez dijo, yo me convertí al Señor porque sabía que Cristo me necesitaba para ganar almas. El Señor dijo, si ustedes no hablan, va a hablar la burra, va a hablar. Las piedras van a hablar. El Señor puede levantar a cualquier persona para cumplir su propósito, cumplir su función, cumplir lo que Él quiere cumplir. Usted ve la palabra de Dios cuando el Señor necesitaba levantar a alguien
Y el Señor lo sacaba de allá del campo, de las ovejas lo sacaba el Señor. No buscaba lo más fuerte, no buscaba lo más importante. Porque ahí es donde está viendo el hombre. Amén. Usted hoy ve, amén, los pastores, ve iglesias grandes tal vez, o tal vez no grandes. Pero lo ve bajando de autos caros y todo lleno de plata y apóstoles con anillos de oro y todo. Y usted dice, ¿y Cristo era así? No. Cristo no era así. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo no era así. Amén. Él tenía sencillez de corazón, Él era humilde. Y el Señor dijo, así como soy yo, ustedes tienen que ser. La palabra de Dios dice, amén, que nuestro corazón es lo más importante. Por eso dice, guarda tu corazón, tu mente. Por eso le decía a Zaqueo, es necesario que yo esté en tu mente, Zaqueo. Es necesario que yo esté en tu mente, iglesia. Mi palabra tiene que estar en tu mente. Cristo es la palabra y la palabra es Cristo. De eso vamos a hablar hoy. Amén. Porque hoy en día el Evangelio se ha convertido a lo largo del tiempo en un sinónimo de dinero tal vez, de bienes tal vez, de prosperidad. El Evangelio jamás tuvo el fin de la prosperidad. La palabra de Dios dice, amén, que le decía Juan a Gallo, amén, hermano, quiero que seas prosperado en todas las cosas que vos tenés, en todo, así como prospera tu alma. Pero más abajo de ese capítulo le decía, he escuchado a la gente que vos has ayudado. El amor que vos diste es tu testimonio. Esa es un alma próspera. Póngase a pensar esto. Si Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, si el Señor nos sacó del mundo de pecado y de perdición a la luz de Cristo, de la salvación, ¿para qué el Señor se va a ocupar a través de profeta, apóstol, lo que usted quiera, decirnos que nos va a dar más de lo material si el Señor nos está diciendo justamente que nos alejemos de eso? ¿Cuántos dicen amén? El Señor dijo, mirá mi reino y su justicia. Buscad primeramente el reino. No dijo el Señor, buscad tener aquí. Es más, el Señor dijo, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y hoy en día, amén, hay muchos que predican, que exhortan, amén, que profetizan que Dios te va a dar esto. ¿Y para qué el Dios nos va a dar tanto de acá? Para que nos ate más al mundo. Cuando nos demás tenemos que alejarnos nosotros más del mundo. No quiere decir que seamos un ermitaño, sino que nuestro corazón no esté confiado en lo que tocamos, en lo que vemos, en lo que tenemos en nuestro bolsillo, en lo que entra en la tarjeta todos los meses, hermano. Ahí no tiene que estar nuestro corazón. Porque cuando está nuestro corazón ahí, ahí está el problema. Ahí está el problema. Amén. Entonces muchas veces el Evangelio se ha visto como prosperidad. Amén. El Evangelio es salvación, hermano. El Evangelio es amor, es misericordia. Amén. Es poner al otro antes que vos muchas veces. Es poner a Dios primero antes que todo. Por eso el Señor dijo, son pocos los que se salvan, porque son pocos los que pueden ponerme a mí primero. Y por eso le decía al Señor Jesús a Zaqueo, bajá, Zaqueo, salí de donde estás, porque es necesario que hoy yo esté contigo y vos estés conmigo. Y yo entraré a ti y cenaré contigo, y vos cenarás conmigo. Y ahí me vas a conocer. Entonces cuando nosotros conocemos al Señor, podemos decir, amén, mi alma tiene sed de esa agua que probé un día. Amén. Usted no puede decir que tiene necesidad o ganas de algo si usted no lo ha probado. ¿O no? Yo puedo decir, aquí tengo una Coca-Cola, y usted nunca tomó Coca-Cola, no sabe. Una cosa es la curiosidad y otra cosa es que usted tenga la necesidad porque usted lo vivió. Pero una vez que nosotros probamos de la palabra de Dios, probamos de los beneficios del reino, amén, que no son económicos, son primeramente espiritual. Primeramente espiritual. Es ahí donde nosotros me clamo, Señor, quiero más de esto. El Señor dijo, el que cree en mí, como dice mi palabra, de su interior van a correr ríos de agua viva. Y no va a tener sed jamás.
¿Por qué? ¿Qué decía el Señor? ¿Por qué decía no va a tener sed jamás? No va a necesitar nada más que a mí. Eso quiso decir el Señor. No va a tener sed jamás, no va a estar buscando una fuente distinta, no va a estar buscando en el otro desierto, no va a estar buscando otra fuente, otra agua. La que yo le di, un día le basta, le sobra. Cuando vos tenés a Cristo en tu corazón y disfrutás de la bendición de Dios, que es la palabra, que es la salvación, vos te das cuenta que no necesitas nada más. Necesitamos a Cristo y nada más. De hecho, los siervos de Dios decían, Señor, yo quiero menguar de mí para que vos crezcas un poco más. Yo quiero quitar un poco más de lo que yo soy, renunciar un poco más de lo que yo soy, del orgullo tal vez, de la mentira, de la falta de perdón, no sé de qué, pero yo quiero que un día me llenes un poquito más y otro poquito más y otro poquito más y otro poquito más. Porque esa agua que sacia nuestra sed es la única que la sacia. ¿Cuánto dicen amén? La palabra de Dios dice amén en San Juan 14, 24. Amén. Vamos primero a San Juan 14, 6. Amén. San Juan 14, 6. Hoy vamos a recordar lo que el Señor hizo por nosotros, como todos los días. Amén. Pero qué importante que es esto, hermano. Como recién vimos en la historia de Zaqueo, el Señor nos enseñó que nosotros lo necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros le necesitamos. Dicen, a ver, hermano, dígame amén, porque ¿entendemos o no? Lo necesitamos. Si usted no lo necesita, hermano, bueno, Dios me lo bendiga. Pero si usted realmente conoce la palabra, se va a dar cuenta que lo necesitamos. Y si necesitamos de Dios, necesitamos a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que conocerle. Tenemos que saber de Él. Amén. Dice la palabra de Dios en San Juan 14, 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto, dijo. Amén. Nosotros debemos conocer al Señor. Nosotros debemos conocer a Cristo para poder llegar al reino de los cielos. Para poder tener salvación. Para poder tener paz. Para poder tener misericordia. Incluso nosotros necesitamos conocerlo al Señor para que nosotros estemos completos. Sentirnos completos. En estos días un joven, amén, que es guitarrista en Colombia, que yo sigo porque él toca en la iglesia, había publicado, amén, que no se sentía bien. Dice, cuando estás rodeado de gente y te sentís solo. Yo le mandé una palabra de aliento y me dijo, gracias, bro, Dios te bendiga. Muchas gracias. Hay gente que se siente así en el Evangelio, rodeado de hermanos, familia, pero en sus minutos de silencio, 3 segundos antes de orar, están llorando por dentro, hermano. Porque falta conocerle a Cristo. Aquel que ha conocido a Cristo, que lo conoce y lo tiene, no le hace falta nada. Pero el que le hace falta algo es porque ya no lo conoció como lo debe conocer. Como debe conocerlo. Dice la palabra del Señor, amén, en San Juan 14, 24, amén, dice, vamos al 23. Respondió Jesús, le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Es decir, la palabra es Dios. ¿Cuántos dicen amén? La palabra es Dios. La palabra es nuestra autoridad. El Señor dijo, me has dado a mí poner los límites de tu habitación. Con la palabra el Señor puso el límite y puso el techo. Acá arrancás y acá termina. Lo que salga para el otro lado no es mío, es de cualquier otra cosa menos mío. El Señor dijo, cualquiera que venga con otro evangelio, no es que haya otro, pero que venga con otra cosa que no está escrito acá, sea maldito. Eso no tiene nada que ver conmigo, dijo el Señor. Si ustedes quieren salvar realmente su alma, dijo el Señor,
esto es lo que tienen que leer. Hoy en día, hermanos, lamentablemente, han quitado la palabra del púlpito. Usted lo habrá visto seguramente algunas prédicas famosas, tal vez, de gente famosa, que saca la palabra, amén, que ya no cuentan lo que dice la palabra, sino que le cambian el nombre y te cuentan como si fuera una historieta. Amén. Pero la palabra es la que nos cambió a nosotros, hermano. La palabra es la que nos revela quién es Cristo. La palabra. Amén. La palabra. Hay gente que hoy en día dice, yo no tomo de referencia la Biblia. Hay otros que dicen, la Biblia no me hace cristiano leer la Biblia. Amén. Y muchas cosas más. Pero sin embargo, dicen muchos, Dios no está dentro de los 66 libros. Amén. Y muchos critican, mire cómo es esto, muchos critican la sana doctrina, que es lo que estamos hablando hoy en día, muchos la critican porque dicen que son cerrados o que somos cerrados. Pero yo me pongo a pensar, hermano, meditemos esto. Usted seguramente alguna vez ha escuchado a algún evangelista nuevo, de estos nuevos que salen ahora, que quieren cambiar lo que el Señor ha hecho y, como dice la palabra, han convertido en libertinaje lo que es la palabra y critican o quieren destruir la sana doctrina, ¿no? Y usted se pone a pensar y dice, bueno, a ver, si yo quito la sana doctrina, el evangelio puro del Señor que predicamos nosotros, ¿de qué se va a fundar sus prédicas que están en contra del evangelio? No va a decir nada, porque no va a haber nada. Le da letra para ellos. Pero mire qué más profundo es esto. Aquellos que hoy en día van en contra de la palabra, que saben que van en contra de la palabra, por eso es peor todavía, y dicen cosas que no están en la palabra y se llenan de dinero con la palabra, como dice el Señor, que malversan la palabra, y hay una parte que dice hay que usar adecuadamente la palabra, quiere decir que hay una forma que es inadecuada. Todos ellos deberían dar gracias a Dios que hoy están en el camino, porque quienes fueron sus pastores fueron de la sana doctrina. ¿Cuántos dicen amén? Porque sus pastores, los de antes, cuando eran niños, eran los de la sana doctrina, eran los que cantaban los coros, eran los que ponían la ofrenda, amén, eran los que iban tal vez de vestido las mujeres, eran ellos los que sembraron la palabra en su corazón y hoy en día ellos saben que existe Dios por ellos. No eran pastores novedosos, modernos, futuristas. Amén. Se olvidan de eso, hermano. Se olvidan de eso. Denle gracia, y ojalá que nos escuchen, denle gracia a esos pastores cerrados. Denle gracia a esos pastores conservadores. Denle gracia, porque gracias a ellos ustedes están predicando en Nueva York, en Texas, en Estados Unidos, en Inglaterra. Porque si ellos no hubieran orado por ustedes, seguramente ustedes no estarían en el camino de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque uno se da cuenta, cuando empiezan a predicar, yo he visto algunas prédicas, hermano, que hacen como una puesta en escena de teatro acá. Van a hablar de que somos soldados y empiezan a poner cosas de soldado y un tanque y no sé qué cosas más. Escuché una persona que dijo, esto no es el altar, esto es un escenario. Acá esto no es altar porque acá no sacrificamos nada. Altar significa un lugar consagrado ¿para qué? Para algo. Esto es un altar porque está consagrado ¿para qué? Para Cristo. No está consagrado para mí, no está consagrado para el show, no está para las luces. Esto está para Cristo. Mire, y la gente se ríe y se olvida de eso. ¿Pero por qué? Porque no conocen a Cristo. No lo conocen. Dicen conocer su nombre, pero su aspecto no lo conocen. Su palabra no está en su corazón y ellos jamás han escuchado su voz. Porque si la hubieran escuchado, estarían tirados en el piso, llorando y pidiendo perdón. Y ahora yo vamos a compartir un versículo que justamente lo había leído estos días. Amén. Él es el camino y por Él nosotros llegamos al reino.
Era necesario que nosotros le conozcamos al Señor. Y le conocemos a través de la palabra. La única forma, conocerlo a través de la palabra. Si no hay palabra, yo no puedo conocer a Cristo. Gracias a la palabra, sé que Dios existe. Gracias a la palabra, sé que Jesucristo entregó su vida por mí. Amén. Gracias a la palabra es que el Señor dice que cuando yo esté contigo, vas a tener paz. No me lo dijo el vecino de la esquina. No me lo dijo Buda, no me lo dijo... Me lo dijo la palabra, me lo dijo el Señor. Por eso cuando ve que sacan la palabra, están sacando a Cristo. Y hay doctrina de hombres que no son de Dios. Amén. Que no son de Dios, dice la palabra del Señor. Vamos a San Juan 5:24. Amén. San Juan 5:24. Discúlpenme, hermano, si yo soy así, pero estoy medio, no sé si eufórico sería la palabra. Amén. Pero es necesario, así como fue con Zaqueo, que el Señor le dijera lo que tenía que escuchar. Es necesario para cada uno de nosotros que escuchemos lo que Dios tiene para decirnos. Porque si Dios nos pone algo y no lo decimos, después nos tenemos que arreglar nosotros con Cristo. Y aún si Dios no nos pone algo y nosotros decimos que algo que Dios no nos dijo, también nos vamos a tener que ver con Cristo después, hermano. Cuando yo diga, el Señor me dijo y el Señor no dijo nada, arreglátela con el Señor y Dios tenga misericordia. Amén. Dice la palabra en 5:24 de San Juan: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. El que oyó mi palabra tiene vida. La palabra nos da vida, porque la palabra es vida, porque la palabra es Jesús, porque Él es Cristo, porque dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Soy el camino hacia el Padre. Soy la verdad que expone la mentira. Y soy la vida eterna que el diablo te quita muchas veces, que la incredulidad te quita. La palabra de Dios dice, ahí más adelante en el capítulo 8, versículo 51, si no me equivoco, porque a veces tengo dislexia y cambio los números. Dice, en el 49 vamos, 8:49, respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y a vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. La palabra es importante. La palabra nos revela quién es Cristo. ¿Para qué estamos aquí, hermano? La palabra nos dice cómo debemos conducirnos. La palabra dice, tenés que conducirte de esta forma. La palabra nos dice, tenés que pensar de esta forma. Pensar en todo lo bueno, lo amable, todo lo de buen nombre. Si es digno, si hay virtud alguna en eso debes pensar. La palabra nos dice todo, porque la palabra es nuestro manual de vida. Es nuestra guía. De hecho, la palabra de Dios dice incluso, lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera a mi camino. ¿Qué nos quiere decir eso? Si yo estoy en oscuridad y prendo una linterna, lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra me dice dónde estoy parado. Me muestra dónde estoy parado, en qué terreno estoy. ¿Piso, me caigo? ¿Cruje el piso o no cruje el piso? ¿Hay un abismo o no hay un abismo ahí? La palabra me muestra dónde estoy parado. Lámpara es a mis pies tu palabra. Porque usted cuando usted está oscuro y prende la luz, ¿a dónde enfoca? Para abajo, porque si no, no sabe qué hay ahí. Y lumbrera mi camino. ¿Qué dice? Me muestra el camino. Entonces la palabra nos muestra dónde estamos parados y nos muestra hacia dónde tenemos que ir. Ahora, si yo quito la palabra, no sé ni dónde estoy parado, ni dónde debo estar parado, ni hacia dónde tengo que ir. Por eso que los que no tienen la palabra, los que no predican la palabra, están rebotando como los autos chocadores para todos lados. Y esa persona por ahí tal vez viene y dice, tengo problemas, pastor. Y el otro mes, tengo otro problema. Y el otro día, otro problema y otro problema. Y están
agobiados. Y el Señor dijo, dejad vuestras cargas en mí. No te afanes por nada, vení a mí. Todos los que están trabajando y cargados, vengan a mí, muchachos. Amén. La palabra de Dios es sumamente importante para nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y acá vamos a compartir una palabra que yo recién estaba comentando. En San Juan, capítulo 5, 37, amén. Con aquellos que no tienen la palabra. El que tiene la palabra de Dios en su corazón, conoce a Cristo. Y el que no tiene la palabra del Señor en su mente, no conoce a Cristo. No lo conoce. Amén. Por ahí tal vez escucha, sí, yo creo que... ¿Sabe por qué le digo esto? Mire, y además no solamente tiene a Cristo en su corazón, usted cree en lo que dice la palabra. Y usted cree en Jesús. Usted cree en el Espíritu Santo. Usted cree en el Padre cuando tiene la palabra. Porque hay muchas personas en el mundo, historiadores, que creen que hay un Jesús, que existió un Jesús. Pero ellos le llaman el Jesús histórico. Una persona que existió y se murió porque era un revolucionario, pero ahí murió y ahí quedó. Pero nosotros creemos en el único Jesús que existió, que existe, que dio su vida y que al tercer día se levantó. Y que no hay polvo de sus huesos porque Él está vivo. Porque no hay una tumba que diga, está aquí y pueden ver sus restos. Porque lo único que quedó del Señor era el sudario. ¿No? Porque lo único que quedó del Señor era lo más importante, la palabra. Amén. La palabra. No es importante, y con esto vamos a ir avanzando y ya vamos a terminar un ratito. Hoy en día parece más importante el mensajero. Alguno de ustedes va a escuchar que dice, no, yo doy la palabra de tal forma, con tal léxico, porque como es la palabra de Dios, yo la tengo que dar bien. Y me la aprendo como un guión de película. Amén. Y me la aprendo como un guión de película. Entonces el mensajero pasa a ser más importante que el mensaje. Pero el mensaje que damos nosotros, el evangelio más importante que nosotros, nos sobrepasa a nosotros. Nosotros no somos nada sin el mensaje. El mensaje es lo más importante. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios es más importante. San Juan 5:37 dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, decía Jesús. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis la palabra morando en vosotros, porque al que Él envió, vosotros no creéis. Es decir, la palabra no está en su corazón. Entonces no pueden creer en Dios, porque no está en su corazón la palabra. Y entonces como no conocen a Cristo, no pueden decir que Dios le habla. No puede decir que ha visto a Jesús. No puede decir que la palabra que tiene en su corazón es de Dios. No pueden. Es antibíblico. ¿Cuántos dicen amén? El Señor dijo, si creéis como dice la Escritura, si creéis en mí como dice la Escritura, si usted va a armar algo y usted tiene un manual, hay un lugar que le dice cómo hacer las cosas o no. Usted no nació sabiendo cómo se hace, no sé, un motor, salvo que sea mecánico, pero usted antes de ser mecánico no sabía cómo se hacía un motor. Entonces tiene que ver los pasos, la guía y todos los tornillitos que tiene. Amén. Entonces, yo no lo conozco. Nosotros no conocíamos del Señor. Amén. No conocíamos del Señor. Porque si usted no ha estudiado, usted no puede armar ese motor. No sabe cómo hasta que alguien le diga cómo hacerlo. La palabra nos dice cómo debemos creer en Dios. Cómo es la forma correcta, que es la palabra misma. ¿Cuántos dicen amén? Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Y qué es la verdad? Cristo. ¿Y quién es Cristo? La palabra. Si yo no conozco la palabra, yo no puedo pretender ser cristiano, hermano. Yo puedo decir mucho, Dios te bendiga y lo que usted quiera. Amén.
Hay muchos que dicen, no, bueno, pero los que ayudan a la gente son cristianos, hay iglesias que ayudan un montón, gloria a Dios que Dios te ayude, gloria a Dios por eso. Pero las obras no te hacen salvo tampoco. Es un poco de cada cosa, es una porción de cada cosa. Amén. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios dice que si alguien tiene el amor de Cristo, tiene que amar a su hermano, ¿o no? Si no, ¿cuántos dicen amén? La palabra nos enseña cómo debemos conducirnos. Amén. Incluso esta palabra que nos fue dada un día para la gloria de Cristo, no solo nos salvó de la muerte eterna, fue esta palabra, esta bendita palabra, la que nos abrazó cuando estuvimos mal. Fue esta palabra la que consoló nuestros corazones. Fue esta palabra la que fortaleció tus rodillas cuando no podías más. Fue esta palabra, no fue otra, fue esta palabra la que Dios dio un día. Por eso le decía a Zaqueo, es necesario que vos lo conozcas, Zaqueo. Por eso el Señor decía, es necesario que nazcas de nuevo. ¿Cómo voy a nacer de nuevo? Bueno, eso es otro capítulo. Pero es necesario. La necesidad es de nosotros hacia Dios, no viceversa. Amén. Y por eso la palabra nos llama, amén. Y la palabra dice Romanos, la fe viene por el oír y el oír la palabra. Yo no puedo tener fe si no tengo palabra. Es imposible tener fe sin tener palabra. Es imposible tener salvación sin tener palabra. Y yo no quiero decir con esto de que usted sea un erudito de la palabra, que usted hable hasta en hebreo, se conozca la palabra, no conocedor al nivel de estudio, al nivel profesional, sino a la profundidad espiritual que representa la palabra. A mí no me sirve de nada aprenderme los 66 libros de memoria si yo no amo a mi prójimo como a mí mismo. A mí no me sirve de nada, amén, hablar que Dios habló cuando Dios no habla. Hay muchos que hoy en día dicen, yo profetizo cosas buenas porque yo cosas malas no sé profetizar. Yo no profetizo cosas malas. Yo profetizo cosas buenas, que la gente se goce. ¿Y los profetas de la antigüedad qué profetizaban? ¿No? ¿Qué profetizaban lo de la antigüedad? No le decían, el Señor dice que esa oveja que se te perdió no te preocupes porque el Señor te va a dar 14 ovejas más. Y es más, te va a dar un burro también. Eso usted no lo ve en la Biblia. Usted ve que el Señor decía, arrepiéntanse porque viene el fuego. Si se humillare mi pueblo, decían, ¿no? Así es la palabra. Si te humillás, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, no dijo, sigan ustedes tocando allá la guitarra y sigan poniendo luces y humo y todo, muchachos. No, si se humillan, si me reconocen, entonces yo los voy a escuchar allá, pero antes no los voy a escuchar. Amén. Mire qué importante que es la palabra para nosotros. La palabra nos enseña, la palabra nos da vida, nos da aliento, nos da esperanza. Por eso clama por nuestra alma. Amén, por el Señor. Amén. Y cuando conocemos la palabra, conocemos a Cristo. Y es ahí donde es difícil irse. Cuando usted conoce a Cristo, es difícil irse de Cristo. Es difícil. Cuando usted se va de Cristo es porque había algo que estaba medio flojo. Porque si usted realmente tiene al Señor en su corazón, el Señor dijo, aunque pases por las aguas, yo estaré contigo. Y aunque el fuego te queme los pies, yo estaré contigo. El Señor nos enseñó que aunque estemos ahí con los leones, Él estaría con nosotros. Aunque te tiren en el horno, yo voy a estar ahí. Y el mar que parezca un límite, para mí no lo es porque yo lo parto en el medio, dijo el Señor. Y todo eso fue palabra. De hecho, la misma palabra dice, y por la fe entendemos que por la palabra fue constituido el universo.
Dice la palabra del Señor. Amén. Un fuerte aplauso para el Señor. Amén. Vamos a compartir ese versículo. Amén. Hebreos 11:3. Hay que lo busque el hermano. Hebreos 11:3. Mire qué grande. Por la fe entendemos que por la palabra fue constituido el universo, hermano. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La palabra de Jehová creó la existencia. La palabra creó el cielo y la tierra. La palabra creó la luz. La palabra nos creó a nosotros. ¿Y cómo yo voy a sacar la palabra? Un cristiano sin Cristo no es un cristiano, hermano, es un simpatizante de un club. No es cristiano. No sé, el club que a usted le guste, el de azul y amarillo, el de rojo y blanco, el de celeste y en blanco, no sé. Pero mire qué importante, amén. En el Salmo 32:6, a ver si lo tenemos. No se aburra, ya estamos. Por esto oraba de ti, santo, el tiempo que puedes hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas. Veo que tengo dislexia. Bueno, después se lo debo. Pero la palabra de Dios dice también, hermano, que los cielos fueron constituidos por el Señor. Por esa palabra que fue fundada, amén, en el Evangelio, que el Evangelio de Cristo fue una de las cosas, o mejor dicho, es lo eterno que permanece y que el diablo no ha podido borrar. Amén. Nosotros debemos manejarnos de esa forma. ¿Y por qué traíamos a memoria esta palabra, amén, estos versículos, este día? Porque hoy vamos a recordar lo que el Señor hizo por nosotros. Amén. Pero debemos irnos hoy con la idea o con la seguridad de que conocemos a Cristo. ¿Conozco a Cristo? Si conozco la palabra, lo conozco, pero si no conozco la palabra, no conozco a Cristo. Es imposible conocer a Cristo sin la palabra. Amén. Por eso hoy en día, y lo dijo muchas veces Pablo en sus cartas, no la vamos a leer porque son muchas, pero muchos versículos Pablo decía, tened cuidado, porque en los últimos tiempos va a haber gente que va a malversar la palabra, que no la va a usar correctamente, que no va a hacer esto, que no va a hacer lo otro, que van a ir en contra de las cosas, que van a ir con doctrinas de hombre, de demonios, dice incluso. Amén. Y es más, hoy en día va a ver usted que hay muchos cristianos famosos. Amén. Yo no estoy en contra de la fama, hermano. De hecho, la palabra de Dios dice que el Señor era conocido, ¿no? ¿O no dice que era conocido? ¿No se juntaban multitudes alrededor del Señor? Multitudes. Y una persona me dijo, che, pero vos qué tenés en contra de los que son famosos, me dice, si están predicando la palabra. Yo no tengo en contra nada. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que motiva esas acciones? ¿Tener 14.000 seguidores en YouTube o que ellos conozcan la palabra? Usted va a ver muchas prédicas de esas que están en internet y dice, si crees en esta palabra, comenta amén, pon me gusta. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Yo lo he escuchado, usted seguramente lo va a escuchar. No quiero tirar nombre, pero si te gusta esta palabra, recíbela, pon amén en el comentario. Pon amén en el comentario. Y el Señor está diciendo, el Señor dice, pues yo no tengo WhatsApp. El Dios dice, yo no tengo Facebook yo. Dice el Señor. Yo no me manejo por eso, muchachos. Ahí se da cuenta usted. Entonces, ¿por qué es? ¿Es porque la palabra tiene que ser impartida y conocida o es porque yo tengo que ser conocido porque yo sé hablar lindo y está bueno? El Señor dijo en su momento, no sé si lo tengo acá marcado, pero Él dijo, yo no busco la gloria del hombre. A mí no me importa la gloria del hombre, dijo el Señor. Si a mí no me hace nada en la gloria del hombre.
Si usted le predicara, porque hoy en día dicen, yo gané, hoy convertimos 30 almas, hoy ganamos 70 almas, el otro día estuve en un congreso y le impartí fe y poder a tales personas, y los convertí. El que convierte es Dios, el que cambia es Dios, el que transforma es Dios, el que da el amor es Dios y la salvación es de Dios, no es de nosotros. Nosotros somos un instrumento. Cuando yo me pongo en el lugar de Cristo, que Dios tenga realmente misericordia de mi alma. Porque cuando yo digo, ay, yo, porque nosotros, algunos ya no dicen yo, nosotros como iglesia. Pero es Cristo el que transforma la vida, es Cristo el que cambia, es Cristo, amén, es el Espíritu Santo el que nos acompaña, es la palabra, es el Señor mismo, que cuando la persona se está por pegar un tiro en la cabeza, le dice, hay alguien que te ama, hijo. Es Cristo. Que el mensajero no sea más importante que el mensaje. Jamás el mensaje va a ser menos importante que el mensajero. Menos importante el mensajero. Amén. Por eso nosotros debemos tener cuidado con aquellos que dicen ser cristianos y que ponen doctrinas que no son de Cristo, que predican cosas que no son de la Biblia. Amén. Y usted tal vez, en este momento o en algún momento de su vida, cuando tal vez se acuerde de esto que estamos compartiendo, diga, bueno, pero yo en realidad quiero estar bien nomás. Yo quiero estar tranquilo. En realidad, o sea, no sé para qué me dicen todo esto, pues yo en realidad quiero estar bien. No sirve de nada estar bien, sentirse contento, irse de viaje a Chile, comprarse un auto nuevo o lo que sea, si cuando llega el momento de la aflicción yo estoy tirado en el piso y no sé qué hacer. No me sirve de nada. Ni a usted ni a mí. A los otros lo que nos sirve es que cuando llegue ese momento, y el Señor dijo, y va a llegar, porque cada día tiene su mal, nosotros no estemos corriendo desesperados en nuestra mente, en nuestro corazón, diciendo, ¿qué hago? ¿Qué va a pasar ahora? No voy a pagar y me van a echar, y el trabajo, y que el estudio, y que desapruebo, y que la facultad, y que la... Cuando entra la desesperación es porque falta Cristo, hermano. No dice que no vamos a pasar desesperación, pero esa desesperación no nos va a sobrepasar a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? No nos sobrepasa a nosotros. Como cantábamos hoy, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Amén. Tal vez no te alcance hoy, pero si le crees a Dios, Él te puede ayudar. Y no con esto estoy diciendo prosperidad, porque así como prospere tu alma, hermano, yo realmente deseo que seas prosperado en todo. Porque cuando vos seas prosperado en tu alma, te vas a dar cuenta que ese todo no es todo. Cuando el Señor dijo, buscad primeramente mi reino y su justicia, y lo demás yo les voy a añadir. Cuando usted busca el reino de Dios y su justicia, y usted escucha la voz del Señor a través de la palabra, y usted ora y sabe que el Señor lo está escuchando, y usted lee la palabra y se da cuenta que Dios le está hablando, porque Dios habla a través de la palabra. Cada palabra ha sido dada para nosotros. Usted se olvida de esas cosas añadidas. Usted se olvida. Salen de su mente. Porque después cuando llegan a su vida, dice, me confirmaron en el trabajo, gloria a Dios. Capaz usted lo sacó de su oración, pero el Señor lo tenía presente, porque usted estaba preocupado y ocupado en Él. Nosotros debemos ocuparnos en Cristo para que Cristo se ocupe de nosotros, hermano. Nosotros debemos ocuparnos de la palabra, de aprender la palabra, de conocer la palabra. Si no la conoce, le diga al hermano que conozca, hermano, ayúdame, enséñeme, leamos juntos. Para eso están los estudios bíblicos también. Para eso están las reuniones de oración, para eso están las reuniones generales, para que nosotros conozcamos un poco más de su palabra. Entonces, cuando llegue el momento, esa palabra nos salve. El problema es que nosotros no vamos a saber de qué nos va a salvar.
tal vez de un accidente de tránsito, tal vez de una enfermedad, tal vez de una depresión. Hay gente que está 30, 10, 15, 8, 2, 14 años en terapia, psicólogo, psiquiatra, no pueden dormir, no saben concebir el sueño. Dice, cada vez me hiperventilo, pasa una mosca y me hiperventilo, ya no sé qué va a pasar, parece que se está poca el mundo. Pero cuando viene Cristo a nuestra vida, que ha venido a nuestra vida, ese ruido, ese murmullo, ese llanto, esos gritos tal vez de dolor y desesperación, se transforman en un silencio eterno de paz. Porque el Señor viene y desaparece. Y el Señor no es que dice, yo hago desaparecer los problemas, no. Yo te voy a ayudar a que no veas con los ojos tuyos, sino con los míos. Y esa dificultad que tal vez vos tenés hoy en día va a ser tu victoria de mañana. Porque el Señor dijo, esta leve tribulación produce en ustedes un cada vez eterno peso de gloria. Esta leve tribulación, esto pequeño que están pasando ustedes, porque pónganse a pensar esto. Ponele, y ya con esto vamos a terminar, siempre enfocado en la palabra. Si yo tengo un problema, cualquiera, póngame que yo no puedo pagar el alquiler mañana. Para mí es muy importante, ¿no? Decisivo tal vez. Pero si usted puede hablar con otra persona y le dice, mira, ¿sabes qué? Yo tengo cáncer. Ya se cambió la moneda. ¿No? Y usted dice, bueno, yo necesito plata. ¿No? Y el otro que dice, yo necesito sanidad. Y lamentablemente, la única fuente que te puede ayudar para los dos problemas es Cristo. La única solución para las dos cosas es Cristo. Y usted va a decir, ¿y cómo? ¿El Señor me va a dar plata? No lo sabemos. El Señor hace como Él quiere. Todos nosotros conocemos, aunque sea una persona, que Dios ha sanado. Todos nosotros. Aunque sea una persona, conocemos que el Señor ha sanado, o hemos escuchado que dicen, ¿sabes qué? Parece que mi primo fue a la iglesia allá en Tucumán y se sanó. Hemos escuchado de un milagro. ¿Vio que dicen, para cada problema hay una solución? Bueno, para todos los problemas hay una solución, es Cristo. Se terminó la ecuación. Pero, para que nosotros podamos acceder a eso, hermano, es necesario que la palabra esté en nosotros. Es necesario que nosotros la conozcamos. Es necesario que nosotros nos esforcemos. Nos esforcemos. Realmente nos esforcemos. Amén. Realmente nos esforcemos. Porque a veces nos pasa, amén, que dice, no tengo ganas de ir hoy. Hoy el Señor sabe que no tengo ganas de hoy de ir. Amén. Y el Señor sabe que mañana vas a estar tocando la puerta y diciendo, Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? Nos pasa, me ha pasado hoy. Amén. Nosotros no podemos engañarlo al Señor. Nosotros no podemos engañar a Cristo. Amén. Por eso es importante la palabra, para que nosotros la aprendamos y nazca en nosotros. Y cuando la palabra está en usted y el Señor está con usted, ¿sabe lo que pasa? Usted cuando le habla a alguien de Dios, esa persona se acerca un poco más al Señor. Y hasta incluso capaz se convierta. No por usted, por el Señor. Ahora, yo no puedo dar algo que no tengo. Esto siempre digo yo. Yo no puedo dar algo que yo no tengo. Yo no le puedo dar de Cristo a alguien si yo a Cristo no lo tengo. Porque si yo le digo algo y esa persona después me ve hacer todo lo contrario que dice la palabra, me va a decir, pero vos no eras cristiano. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre vos y yo? Que vos te vestís de blanco y yo no. Que vos te crees que sos santo y yo no. Hay muchos que no conocen la palabra de Dios y dicen, los cristianos se creen santos. A mí me lo han dicho un montón de veces. A vos porque te crees santo. Ustedes se creen santos, ustedes se creen limpios, que no tienen ningún problemita ustedes, ¿no? Dicen, a mí me han dicho un montón de veces. Y yo le dije, no, es que no, yo soy tan imperfecto. Es más, ¿sabés qué? Soy más imperfecto que vos. Pero mi imperfección, cada día trato que me acerque más a Dios. Y vos tu imperfección cada vez la haces más grande. Porque cada vez te alejas más de Dios.
El Señor nos llamó para alejarnos del mundo. Nos llamó para alejarnos del mundo. Por eso es que hoy en día hay problemas en la iglesia. Amén. Porque el mundo ha entrado a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que es importante, por eso el Señor decía, es importante que ustedes sepan de lo que yo hablo, muchachos. Es importante que ustedes conozcan lo que está escrito acá, porque cuando venga alguien con algo que no es mío, ustedes no van a decir, amén, gloria a Dios. Ustedes no van a poner me encanta. Ustedes van a decir, como dice la palabra en Judas, contiende ardientemente por la fe a aquellos que dicen cosas que no tienen que decir. Hay muchos que les molesta eso, hermano. Hay muchos que dicen, no juzguéis. ¿No? Así me dijo una vez un cristiano. Me dijo, ¿sabes qué? Vos juzgás mucho, Fede. Y yo le dije, sí. ¿Y por qué? Y porque vos decís que cristiano no tiene que tomar cerveza y alcohol. Y eso no dice la Biblia. Sos muy cerrado vos. Y entonces estás juzgándome. Y la Biblia dice, no juzguéis porque seréis juzgados. Y San Juan, ¿qué le dijo el Señor a aquellos gentiles? Le dijo, ustedes juzgáis por las apariencias, pero yo les digo que tienen que juzgar con justo juicio. Y cuando usted juzga, amén, porque muchos dicen, esa autoridad se la ha dado, solamente la tiene Dios. Jesús dijo, ustedes juzgáis con justo juicio. Pero no quiere decir que nosotros debemos juzgar en el sentido de humanamente lo que están haciendo. Por ejemplo, yo no me compraría esa camioneta. Eso es humanamente mío. Ahora, si la palabra dice no compréis esa camioneta, es la palabra la que está juzgando, no soy yo. ¿Cuántos dicen amén? No, parece que no entendimos, ¿no? ¿Amén? Cuando la palabra pone en evidencia lo que no tiene que ser, ese es el justo juicio. Por eso el Señor dice, juzgá con justo juicio, juzgá conforme la palabra. Si yo veo a alguien que pone un altar acá del diablo y empieza a prender vela y empiezan a bailar, y yo digo, no, eso no hay que hacerlo. Y me van a decir, no juzgué. No, yo no estoy juzgando, la palabra dice que no hay que idolatrar. Eso es justo juicio. Porque yo les voy a decir una cosa, la palabra de Dios dice, aquel día, cuando yo venga, dijo el Señor, cuando estemos cara a cara en el gran trono blanco siendo juzgados, la palabra os juzgará a ustedes, dice el Señor. Yo voy a juzgarlos a ustedes, saber si hicieron las cosas bien por lo que yo escribí, no por lo que a mí se me represente en ese momento, dijo el Señor. Por la palabra vosotros seréis juzgados. Entonces la palabra es justo juicio para nosotros. Amén. A alguno capaz no le guste, amén. Es válido porque cada uno tira con su escopeta, decía mi tío, con su gomera. Pero nosotros por lo menos nos quedamos tranquilos de que hemos dicho las cosas. Amén. Acá en la iglesia siempre nos han enseñado los pastores, y ya termino, no se aburra, que la palabra es importante, porque la palabra nos pone en perspectiva, en nuestro espejo, nos muestra las cosas como tienen que ser y como no son. Amén. Y por eso nosotros vamos a conocer la palabra, y es ahí donde nosotros podemos ver cuál es una doctrina buena y cuál es una mala doctrina. Una vez escuché una persona que dijo, todos buscan sana doctrina y piden sana doctrina, y se creen tan sanos que piden sana doctrina. No tiene que ver una cosa con la otra. El Señor dijo que solamente los enfermos necesitan de Él, o sea, todos, espiritualmente. Pero la sana doctrina es aquella que prevalece pura como fue dada. De hecho, la palabra de Dios dice ahí en Tito 1:9, y ya con esto terminamos, porque si no... En Tito 1:9, amén, creo que lo tenemos ahí, dice, para que también puedan exhortar con la sana enseñanza y convencer a los que contradicen, dice, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Hay que retener la palabra como fue enseñada, hermano, como fue dada. Así sirvió, así Pablo predicaba, así Pedro predicaba, así Jesús se manejaba. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Jesús se manejaba de esa forma, lo que decía el Padre, pero Él era la palabra. Amén. Entonces Él se conducía, y él se conducía libremente porque era la palabra la que conducía.
Y cuando los discípulos le dijeron, Señor Jesús, esto es muy duro. ¿No le dijo así? Esto es muy dura esta palabra que nos estás dando, Jesús. ¿Vos no tenías un mensaje de amor, Señor? ¿No tenías un mensaje de paz? Traigo amor, traigo paz. ¿No era eso vos, Jesús? Y Jesús dijo, yo soy eso y yo soy más. Yo soy eso y yo soy más. Pero el Señor le dijo, si para ustedes, muchachos, es dura la palabra, que creo que seguramente para algunos debe ser, dijo el Señor, como aquellos que se enojaron y se fueron, váyanse ustedes también. ¿Y qué le dijo uno de sus discípulos? No, Señor, solamente tú tienes palabras de vida eterna para nosotros. Entonces, el Señor dijo, bueno, entonces cerrá los ojos y seguime. El que cierra los ojos y sigue la voz de Cristo jamás se va a perder y jamás va a fallar. Pero el que pone en tela de juicio la palabra, ahí le va a costar un poco más, amén. Esta ha sido la palabra de hoy, hermanos, amén. Que nosotros mantengamos esta palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, amén, para que nosotros podamos, amén, tener lo necesario que es Cristo, amén. Nosotros necesitamos del Señor, amén. Nosotros necesitamos del Señor. El Señor es nuestra fortaleza, es nuestra guía, es nuestro pronto auxilio. Todo lo que usted lea en los salmos, los proverbios, lo que usted lea es Cristo. Y la única forma de conocerlo es a través de la palabra. No hay forma, no hay libro. Usted si quiere puede leerse el ayuno en el tomo 3, 4, 5, el 14 del ayuno. Puede leer usted lo que quiera. Pero el Señor y la palabra es lo más importante. Amén. Que el Señor lo bendiga.